Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Ya el tercer domingo del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, iniciando la tercera semana de este tiempo ordinario. Y estamos dentro de unas reflexiones y meditaciones durante el domingo, Día del Señor, hermanos y hermanas, que son de edificación para nosotros y sobre todo de una gran doctrina, catequesis y enseñanza, ¿no? El bautismo de Cristo, la paloma del Espíritu Santo posada sobre Jesucristo el Señor, la presencia de Juan el Bautista que señala, identifica a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. En fin, Cristo comienza, hermanos y hermanas, su vida pública. Cristo comienza su misión, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo al inicio del tiempo ordinario, una vez celebramos el tiempo de Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra de Dios hoy, que está recogida, hermanos y hermanas, precisamente como una confirmación de la primera lectura. Y aquí la primera lectura, hermanos y hermanas, es del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 1 al 4. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, la cita del Evangelio es la primera lectura del día de hoy. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Es lectura que vimos en Navidad, es lectura que vimos nosotros durante ese tiempo del nacimiento de Cristo, de nuestro Señor, del cumplimiento de aquellas profecías que decíamos que se cumplieron, muchas de ellas con el nacimiento de Jesucristo el Señor. Y claro está, lo que estamos viendo es que ya Cristo pone las manos duras en el Evangelio, que hay que predicar, hermanos y hermanas, y no hay marcha atrás. Esto tendrá una parte 2 que no la vemos hoy, al celebrar nosotros y recordar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero la veremos en el inicio de la Cuaresma, que de aquí, del Jordán, del bautismo de manos de Juan el Bautista, es empujado Jesucristo por el Espíritu Santo hacia el desierto para allí pasar aquellos 40 días y 40 noches en ayuno, total entrega de Jesucristo nuestro Señor para comenzar su misión. Pero lo que queremos hacer hoy es una pausa con eso que hemos dicho, con lo que nos espera. También ver más allá de lo que Cristo es capaz de hacer al iniciar su misión, porque lo hemos visto ya en otros momentos. Hoy me gustaría que nos enfocáramos en la segunda lectura, que está como que independiente de la primera y del Evangelio. Corre por su propia vía la segunda lectura, pero yo creo que es bueno señalarla hoy, tomarla, hermanos y hermanas, en nuestras manos para hacer la meditación y la reflexión de la palabra de Dios hoy. Esa carta de Pablo, hermanos y hermanas, es de la primera carta de Pablo a los Corintios. Precisamente, hermanos y hermanas, una carta que tenemos énfasis en el capítulo 1
versículos 10 al 13 y luego salta finalmente al 17. Y yo creo que la he elegido haciendo como un paréntesis, porque ya las otras las hemos discutido, porque el señalamiento es de la unidad. El señalamiento es de que tiene que haber una unidad y no uniformidad en los cristianos, que fue algo también parte de la misión de Cristo, de esa evangelización de Cristo. Buscar la unidad de todos, que no se confunda la unidad con la uniformidad, sino que la unidad acepta diversidad, porque la diversidad fortalece la unidad. Y prácticamente Pablo nos da una sintonía, hermanos y hermanas, pienso yo, con cosas que pasan hoy en día, en todos los aspectos que pudiéramos mencionar, de familia, de iglesia, de sociedad, del ambiente en que vivimos, y es precisamente esa falta de unidad por estar buscando la uniformidad. La uniformidad es como que todo el mundo piense igual, que todo el mundo se mueva igual, que todo el mundo sea igual. Uno pierde la identidad cuando todos somos iguales, y yo creo que nos aburriríamos si todo el mundo tuviese la misma cara, los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, los mismos oídos, el mismo peinado, camináramos todos iguales. La diversidad, hermanos y hermanas, hace falta, porque nos aburrimos con esa uniformidad y de alguna forma, hermanos y hermanas, se vuelve monótono. Entonces Pablo fue muy enfático, como en la vida cristiana, de enfatizar que tengamos cuidado con las cosas que nos desvían de la unidad, con las cosas que nos hacen desaparecer esa unidad. Y es peligroso porque la visión de Cristo es que todos estemos unidos de una forma u otra. Hoy hay que hablar del saber superior. Y Pablo nos ayuda a entender el saber superior. Todos queremos tener ese saber superior que viene de lo alto, que viene de la sabiduría divina, que viene de parte de Dios. Necesitamos la sabiduría, el saber superior. Pero ese saber superior, hermanos y hermanas, cuando estamos buscando unos fines a través de la iglesia, de la palabra de Dios, de la vocación cristiana, de la predicación del evangelio, que es nuestra, se puede convertir en el culto a la persona. Ya yo no estoy buscando un saber superior que viene por parte de Dios, como don de sabiduría y de conocimiento. Lo que yo estoy buscando es un engrandecimiento personal para yo representarme ante todos como que soy superior en conocimiento. Creo una gran división y una gran desigualdad de mi parte como ministro, de mi parte como líder, de mi parte como guía, de mi parte como predicador, y los demás están debajo de mí, pues yo tengo el saber superior. El saber superior que, como no viene de Dios, se vuelve un culto a la propia persona. Y yo lo que estoy buscando es diferenciarme ante los demás, hacerme único por mi estilo, por mi sabiduría superior, que es nada más que conocimiento del mundo, y creo una gran división. Esta segunda lectura enfatiza eso. Yo creo que es bueno que nosotros estemos conscientes de esos. Mire, vamos a leerla rapidito, porque es breve lo que contiene la carta. Dice Pablo: hermanos, os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordia entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no ser ineficaz la cruz de Cristo. Son palabras sabias, hermanos y hermanas, de Pablo, las cuales merecen hoy un poquito de meditación y de reflexión. Tarde lo voy a decir, pero esta es la idea fuerza, hermanos y hermanas. La unidad no se consigue ignorando las desigualdades, hermanos y hermanas. La unidad, dice Pablo, da a entender Pablo, no se consigue ignorando las desigualdades. ¿Cuál es el problema que está señalando Pablo, por lo menos en esa carta del primer capítulo, en esos versículos 10 al 13, hermanos y hermanas?
Lo que tenemos que tener conciencia es que habían habido unos apóstoles que habían visitado Corintios, hermanos y hermanas, y habían pasado por allí. Y se habían dedicado esta gente, hermanos y hermanas, para afirmar su propia identidad, la suya, creando como un tipo de ¿qué? De culto a su propia persona, ¿no? Y entonces esto empieza a crear como unos señalamientos por parte del pueblo de favoritismo a unos que a otros. Y es lo que señala Pablo, hermanos y hermanas. Es decir, la gente evaluaba quién era el mejor. Por eso Pablo señala a todas estas personas que pasaron por allí, ¿no? Y lo dice, pero bien enérgicamente. Y hermanos y hermanas, no solamente enérgicamente, bien clavemente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, ¿no? Y entonces esto ha deformado el principio de lo que es la predicación del Evangelio. Y si se transmite así, se entenderá así y se formará mal, hermanos y hermanas, ¿no? Provocándose que unos se vieran superiores a otros en el conocimiento y la cercanía de las cosas de Dios tal vez. Esta gente, hermanos y hermanas, evaluaba quién era el mejor. Y esto evidentemente crea la división. Pablo, en fin y al cabo, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que quiere? Que se termine con este tipo de divisiones y hemos de terminar con todo tipo de división que tengamos conciencia nosotros, incluso en la iglesia, por favoritismo, por señalamiento de quién es el mejor predicador, quién es el mejor cantante, quién es el que lo hace lo mejor, quién es el cura que mejor celebra la misa, quién es el mejor obispo que maneja la diócesis, quién fue el mejor papa. Cuando entramos en estas cosas, hermanos y hermanas, Pablo señala, oye, termina con ese tipo de divisiones, te estás convirtiendo en una persona que está buscando como farandulero, óigame, el culto a la persona. No es de tanta importancia el mensajero, sino el mensaje que trae de aquel que lo envía como mensajero, que es Cristo el Señor y quien es nuestro Dios, hermanos y hermanas. Pablo exhorta en esa carta, hermanos y hermanas, a encontrar un mismo pensar. Un mismo pensar que se ha de manifestar en diversidad. Pero esa diversidad que crea diferencia no significa que están fuera de la verdad, fuera de la institución cristiana, eclesiástica, fuera de la palabra de Dios. Se puede evangelizar de muchas y distintas maneras. Hemos dicho aquí, hay diferentes formas de hacer misión, hermanos y hermanas, pero siempre tienen que partir de ese mismo origen. Entonces todo eso es que está buscando Pablo, con mismos criterios sería el tercer punto. Claro, los mismos criterios que hemos aprendido nosotros. ¿Qué nos divide a nosotros si no son precisamente estas razones? ¿Qué es lo que nos hace ser tan diferentes? ¿Qué es lo que provoca ese espíritu de quién está arriba y quién está abajo? ¿Quién es como nosotros? ¿Quién es no como nosotros? ¿A quién incluimos? ¿A quién excluimos? Cristo empieza a predicar un evangelio, como hemos visto en estas semanas, de conversión, de convertirse, de creer. Y de hecho aquí la palabra de Dios hoy termina de esa forma. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Que esa es la misión que hay. No crear divisiones, no crear diferencias, hermanos y hermanas, oculto a la propia persona. Y sobre todo, hermanos y hermanas, la conversión que tanto pedía Jesucristo. Si tienes un espíritu de división, conviértete a un espíritu de unidad. Y eso es lo que está buscando hoy la segunda lectura. Y yo creo que se debe de enfatizar en el espíritu en que estamos, porque a veces hay grandes divisiones en nuestra propia iglesia, que no vienen de afuera, vienen de adentro. A veces hay grandes divisiones en la familia, que no vienen de afuera, que vienen de adentro. A veces hay grandes divisiones en el ambiente social, de amistad, en el que vivimos, que a veces no vienen de afuera, sino que vienen de adentro. Y esto es bueno examinarlo. Pablo hace un énfasis en que somos familia. Y no solamente familia por consanguinidad de sangre. El hermano mío en la fe es familia en el nombre de Dios. Las cosas, hermanos y hermanas, son diferentes y las cosas son diversas. Cuando esta iglesia a la que tú y yo pertenecemos, hermanos y hermanas, nos reúne a todos nosotros como personas y en grandes números. Somos bien diferentes, hermanos y hermanas. Y esas personas numerosas reunidas con su gran diferencia
vienen de ambientes muy distintos. Lo reconozco yo. Vienen de experiencias muy distintas. Vienen de espiritualidades muy distintas. Vienen de encuentros vocacionales muy distintos. Vienen de estados de vida muy distintos. Eso lo puede hacer diferente a nosotros. Ahora, ¿qué nos une? ¿Qué es lo que nos vincula en ese espíritu que es el que está buscando Pablo con esta llamada que nos hace? Ese es el reinado de Cristo. Ese es el reinado de Dios. Esa es la misión de Jesucristo, nuestro Señor. De hecho, habiendo dicho eso, estos primeros versículos del 10 al 13, no seguimos al 14, ni al 15, ni al 16. Vamos al 17, que yo creo que es clave para entender, hermanos y hermanas, por qué Pablo hace este señalamiento y por qué yo creo también que es importante. Es un versículo aparte con el cual la iglesia termina lo que quiere enviar con este mensaje de la segunda lectura. Y este mensaje, hermanos y hermanas, dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El saber superior que nos lleva a la unidad en medio de la diversidad que tanto no aceptamos y confundimos con la uniformidad, que todos tienen que ser iguales, hermanos y hermanas. Ese saber superior, si no lleva la marca de la cruz, divide. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo. Eso puede ser uno de los puntos a examinar. Divide, separa, excluye, diferencia. Esto lo podemos aplicar en todo el sentido de la palabra. Por eso ese versículo 17 en adelante, hermanos y hermanas, de este primer capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, en su primera carta lleva por título La locura de la cruz. La locura de la cruz. La misión, hermanos y hermanas, de predicar el Evangelio, al igual que la de Pablo, que nos compete a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, no puede llevar consigo el estar en disputas, ¿verdad?, de puestos, de posiciones, de quién es mejor, de quién predica mejor, de quién celebra la misa mejor, de qué coro canta mejor, de qué iglesia lo hace mejor, de qué movimiento apostólico lo hace mejor, o de quiénes son los mejores guías. Por eso Pablo pone en sintonía. La misión primera es predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es solamente de palabra, es de testimonio, es de obra, es de práctica, es poniéndolo en acción. Y eso es lo que enfatiza Pablo, hermanos y hermanas. En Corintios, una de las cosas significativas que nosotros vemos es que en aquella época, hermanos y hermanas, en la que Pablo está en Corintios, muchas personas estaban dispuestos a estar metidos en nuevos movimientos esotéricos para adquirir de ahí conocimiento, hablar un poco y buscar posiciones. Fíjate que es el mundo, es este mundo griego, es este mundo de los sabios, de los entendidos del mundo, donde Pablo tiene que entrar de los gentiles, hermanos y hermanas, que hablaban mucho, muy filosóficos, ¿verdad? Gente de palabra, de verbo, que podían pues como que convencer y persuadir con el arte de la comunicación. Entonces muchas personas en ese mundo, hermanos y hermanas, estaban asociándose con los nuevos movimientos para de ahí agarrar y convertirse en gente poderosa en pensamiento y en conocimiento. Y eso se estaba llevando a la propia iglesia. La iglesia en el sentido de comunidad cristiana, y eso estaba pasando allí. Entonces lo que se veía era que con lo que decía Pablo y con lo que predicaba Pablo y con la novedad que traía Pablo, se veía en la fe, hermanos y hermanas, como un instrumento, como una herramienta y como un medio para poder agarrar de ahí un conocimiento superior a los demás. Pero era con ansias de rendirse culto a la persona y de verme superior a los demás. Eso Pablo lo quiere eliminar, Pablo lo quiere sacar en el nombre de Dios, que se mete, que se liga en cualquier ambiente, hermanos y hermanas. Por eso es que Pablo enfatiza en ese versículo 17, hermanos y hermanas, que la sabiduría, ¿verdad?, dentro de nuestra fe, la sabiduría que viene del conocimiento superior, de lo alto, está contenida en la cruz.
y no se le puede huir a la cruz. Ese, hermanos y hermanas, es el fundamento. Esa es la verdad de la cual yo tengo que partir para hacer algo diferente en el nombre de la iglesia, en el nombre de Dios, y no apartarme, no crear un cisma, no crear división, no crear separación, ¿no? Para seguir en unión y comunión con el Papa, con la iglesia, con los obispos, con la palabra de Dios, con Cristo, con María, con los santos, con todo. Tiene que estar ese principio de la cruz, hermanos y hermanas, para evitar que no sea que borremos la cruz del Mesías, porque la cruz le causaba, hermanos y hermanas, necedad a los griegos. Pablo lo que estaba predicando en su tiempo, hermanos y hermanas, era un Mesías que no solucionó nada, que no hizo nada. Pablo lo que predicaba era un fracasado Mesías, un Jesús Mesías crucificado y que no había podido liberar al país. Y eso era un escándalo. Entonces se quería apartar del conocimiento, de la evangelización, todo el fracaso de Cristo, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo padeció, porque eso no cabía dentro de la idea de un Mesías glorioso. Entonces yo no puedo tener, hermanos y hermanas, esa libertad de sacarle a la palabra de Dios lo que a mí me dé la gana, porque le va a caer fuerte, escandaloso a la gente para que no lo oigan y para que me la puedan aceptar la verdad de otra forma. No, esta es la verdad, no es con medias verdades. La verdad es que el Papa Francisco dijo una vez que Cristo había fracasado y los hermanos separados, lamentablemente, hermanos y hermanas, han hecho un escándalo de esto, porque el Papa dijo que Jesús era un fracasado. Y es verdad, Cristo fracasó, lo crucificaron, no pudo llevar a cabo la misión completa, hermanos y hermanas, y fracasó. No fue el Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban un rey glorioso, en fin, lo que hemos visto aquí. Y no pudo liberar al pueblo como ellos esperaban, ese rey victorioso, guerrero que da el golpe de estado y nos sacaron de Roma y tenemos nuestro propio templo, tenemos nuestro propio país, estamos en orden y ahora somos el pueblo de Dios. Fracasó. Esto fracasó. Pero ese escándalo de la cruz para nosotros es vital. No se puede excluir. Y eso es lo que está buscando Pablo, hermanos y hermanas. Acomodar el evangelio para no dividir. Pues que tengan que escuchar, hermanos y hermanas, que Cristo tuvo que pasar por unas situaciones en este mundo que son de no éxito, que fueron escandalosas, que fueron a nivel de apedrearlo, que fueron a nivel de tirarlo por un risco para abajo. Bueno, que no quiere escuchar eso, ¿dónde está? Porque eso pasó, eso ocurrió, pero no fue porque Cristo, hermanos y hermanas, fuera un paquetero, fuera un embustero, fuera un falso profeta, un anatema del Señor, sino que las cosas no son como las que nosotros creemos, sino que la realidad no es como nos la imaginamos. Y se dio un golpe bien fuerte porque la idea que tenían de Dios no era la imagen del verdadero Dios. Porque la idea que tenían del Mesías no era la verdadera imagen del Mesías. Porque la idea que tenían de la religión no era la verdadera imagen de la religión. Porque la idea que tenían del templo no era el verdadero templo que quería Dios. Y fueron sacudidos, hermanos y hermanas. Fueron escandalizados con esto, ¿no? Porque se les llevó la verdad. Entonces el que divide es Cristo. El que separa es Cristo. Entonces sal de él y vamos a predicar a nuestra manera, a nuestra conveniencia, cómo lo ajustemos nosotros, cómo hacemos que caiga, para agradar a la gente. Cuando eso pasa, estamos buscando otro propósito, estamos buscando otro interés. Es el culto a la persona y el culto a la persona trae por ahí, hermanos y hermanas, un montón de engaños, un montón, hermanos y hermanas, de oportunismos, de aprovecharse, de utilizar comunidades y gente como un medio para adquirir mis propios sueños y mis propias ansiedades. Oh, hermanos y hermanas. Por eso yo entendía que había que hablar de la segunda lectura de hoy, porque es el inicio de la misión de Cristo. Y tuvo que bautizarse, y en Cuaresma veremos que va al desierto, tiene que ayunar, tiene que entrar en oración, tiene que llenarse de Dios, del Espíritu de Dios. Porque si no, hermanos y hermanas,
entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Ya no traería el mensaje de Dios. Ya no traería lo que Dios quiere para nosotros. Y eso lo trató de evitar Cristo a todos medios, ¿no? Soy mensajero del Dios Padre del cielo. Lo que digo es lo que Él ha dicho. Lo que hago es lo que Él me ha dicho que haga. Yo cumplo la voluntad de Dios. No podía salirse de ahí. Y esto, hermanos y hermanas, costó mucho en su tiempo. Para que veamos, entremos en sintonía. Vamos a pedirle a Dios, hermanos y hermanas, que no seamos causa de seguir manteniendo una división, hermanos y hermanas, de confundir la unidad con la uniformidad, de excluir porque somos diversos y distintos. De alguna forma Dios nos creó a todos, pues, hermanos y hermanas, hombres y mujeres, seres humanos, criaturas de Dios, pero no todos tenemos la misma estatura, no todos tenemos la misma forma de hablar, y esa diversidad nos ha ayudado en muchos momentos. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre y Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te irá bonito. Pero sobre todo, hermano y hermana, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta luego.